want you to turn in your Bible to 2 Peter chapter 1. Quiero por favor que vayan en sus Biblias a Segunda de Pedro capítulo 1. And I want to hear those pages moving in your Y Bible. quiero escuchar las páginas sonando en sus I Biblias. love that sound. Me encanta ese sonido. And if you don't have a Bible like this, then pick up one Y on si here. no tienes una Biblia, físicamente usa tu teléfono. You can Google 2 Peter chapter 1 Puedes hasta buscarlo en Google, Segunda de or turn Pedro to a Bible app. capítulo 1, o vea una de esas aplicaciones de Biblia en el And if you teléfono. don't have an A&C devotional Bible, do we have some of those left? Y si tú no tienes una Biblia devocional de Mujer Verdadera, nos quedan en el centro de recursos. Creemos que sí. Creemos. Okay, I want you to be looking at the Bible with your own eyes. Quiero que In vayan fact, hold mirando. up your Bible so I can see it. Enséñeme sus Biblias. Yo quiero que ustedes vayan mirando en sus Biblias con sus propios That's a ojos. beautiful sight. I love that. Esto es una visión preciosa, lo que se ve desde aquí. Wow. Wow. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del And Señor. this is what is going to root you for the rest of your life and for all eternity. Y esto es lo que realmente te va a hacer una mujer arraigada por el resto de tu vida y por toda la eternidad. I want to walk through the first 11 verses of this chapter. Quiero que vayamos por los primeros 11 versículos de este capítulo. This is a passage that is foundational to spiritual growth and life. Este capítulo es fundamental para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. But I don't want you to just hear me say it. Pero no quiero simplemente que me escuches. I want you to see it with your own eyes. Yo quiero que tus ojos, tú lo veas con tus propios And ojos hear en it la with your Biblia. heart. Y que lo escuches con tu corazón. These are some principles that will help you move forward in your Christian life. Estos son principios que te van a ayudar a seguir adelante en tu vida In fact, I want cristiana. to encourage you to read this passage every day for the rest of the month of March. De hecho, quiero animarte a que leas este pasaje por el resto de los días del mes de marzo. You can read it through April too if you want. Quizás puedes llegar hasta abril 2. I want you to read it again and again and again till it's planted in your heart. Quiero que lo leas una y otra vez hasta que esté plantado You may even en wanna tu corazón. memorize it. Quizás quieras hasta memorizarlo. So 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, to those who have obtained a faith of equal standing with ours, a los que han recibido una fe como la nuestra, by the righteousness of God, of our God and Savior Jesus Christ. mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pray with me if you would. Oren conmigo, por favor. Oh Lord, we love your word. Oh Señor, cuánto amamos tu palabra. Open our ears, Abre nuestros Open our oídos, eyes. abre nuestros ojos, open our hearts abre nuestros to corazones receive the seed of your word. para que podamos recibir la semilla de tu palabra May we be good soil. y que sea en buena tierra. And may your word take root in our hearts. Y que tu palabra, Señor, eche raíces en nuestros corazones And may it produce much fruit for your glory. y que produzca mucho fruto para tu gloria. I pray in Jesus' name. Oro en el Amen. nombre de Jesús. Amén. That first verse is amazing. Ese They're all primer versículo es sorprendente. Todos son sorprendentes. Peter is an apostle of Jesus, Pedro es un apóstol de and he Jesucristo. says he's writing to those who have obtained a faith of equal standing with the faith of the apostles. Y él dice que él está escribiendo a aquellos que tienen una misma fe, la misma fe de los apóstoles. Sometimes we think there are different classes of Christians. A veces nosotras pensamos que hay diferentes clases de cristianos. There are apostles, Hay apóstoles, there are Bible teachers, hay maestros de la Biblia, there are spiritual leaders, hay líderes there are espirituales, pastors, pastores. and then there's me. Y entonces después estoy yo. But God's word says that we have all obtained a faith of equal standing with that of the apostles. Pero la Biblia dice que nosotros hemos recibido una fe igual a la fe de los apóstoles. The apostle Peter didn't have a faith that was more than the faith we have been given. El apóstol Pedro no tenía una fe que era mayor que la que nosotras hemos recibido. I have not been given a faith that is superior to the faith God has given you. Yo, Nancy, no he recibido una fe que es superior a la fe que ustedes han recibido. Your faith is of equal standing with that of every other believer. La fe de cada una de ustedes es igual a la de cada creyente. But there's only one way you get that faith. Pero hay una sola manera en que obtenemos esa fe. What does the verse say? ¿Qué dice el versículo? It's by the righteousness Es mediante la justicia, of yourself, tu propia justicia, your own righteousness. tu propia, la Look tuya. at it.
Miren en su Biblia, miren el It's by the versículo. righteousness of our God and Savior Jesus Christ that we have received this faith. Es mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que hemos recibido esa fe. If you are trusting in your own righteousness, Si tú estás confiando en ti misma, en tu Your own propia justicia, en tu propia religión, your own good works, en tus propias buenas obras, you will never have a strong faith. nunca tendrás una fe fuerte. You will never be rooted. Nunca vas a estar arraigada. To be rooted in our faith, we must have the righteousness of Jesus Para Christ. estar arraigadas en nuestra fe debemos tener la justicia de Jesucristo. Now, in verse 2, the apostle says, Ahora en el versículo 2 el apóstol dice, and I love this, y me encanta esto, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. That word knowledge is an important word in the epistle of 2 Peter. Esa palabra conocimiento es una palabra importante en Segunda de Pedro. 2 Peter is a short book, just 3 chapters. Segunda de Pedro es una carta corta, tiene solamente 3 But capítulos. that word appears in different forms 16 times. Pero esa palabra aparece de diferentes maneras 16 veces. We're going to talk in just a moment about what it means. Y en unos momentos vamos a hablar de lo que significa. But do you want more grace in your life? Pero tú quieres más gracia en tu vida, Do you want more peace in your life? tú quieres más paz en tu vida. How do you get it? ¿Cómo lo obtienes? The key is knowing God. La clave es conocer a Dios. The deeper and greater your knowledge of Him, Mientras más profundo es tu conocimiento de Dios, the more grace and peace you will have. más gracia y más paz tendrás. I think that at the heart of every problem we have, Creo que en el corazón de todo problema que nosotros In our own tenemos, lives, en nuestras propias vidas and in our culture, y en nuestra cultura, in the world, en el mundo, at the heart of every problem is a failure to know God. en el corazón de todo problema está ese fallo en conocer a Dios. And on the other hand, Y por el otro lado, the key to every blessing of God in our lives la clave para cada bendición de Dios en nuestras vidas is to know Him. es conocerlo. So what does it mean to know God? Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? This is not a word that speaks about a distant knowledge. Esto no es una palabra que habla de un conocimiento distante. It's not just knowing about God. No es solamente saber acerca de Dios. It's not knowing God casually. No es conocer a Dios de una manera casual. Many years ago, when Ronald Reagan was president of the United States, Hace muchos años, cuando Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos, I had the opportunity to meet President Reagan. yo tuve la oportunidad de conocer al presidente It was a great Reagan. privilege. Fue un privilegio, But I could never say, Pero I yo- know President Reagan. pero yo no podría decir yo conozco al presidente Reagan. I met him one time. Yo lo conocí una vez. He would never have remembered me. Él nunca me hubiera recordado. That's not what it is to know God. Eso no es lo que quiere decir conocer a Dios. The word knowing here means an intimate, first-hand, experiential knowledge of God. La palabra aquí de conocer a Dios habla de un conocimiento profundo, personal, de primera mano, experimental. It's to know Him personally, Conocerlo de manera personal, to have a relationship with Him. tener una relación con Él. Actually, if you took this word in the Greek language and went to the Old Testament De hecho, si tú tomas esta palabra en el griego y te vas al Antiguo with Testamento, the Greek translation of the Old con Testament, la traducción al griego del Antiguo Testamento, this would be the same word used to speak of a man and his wife being sexually intimate with each other. esa era la misma palabra que se usaba para referirse a un esposo y una esposa teniendo intimidad sexual. This is deep, personal, intimate knowing. Es un conocimiento profundo, íntimo. So to know Christ Así que conocer a To Cristo, know God conocer a Dios, is to live in union with Him. es vivir en unión con Él, It is to be one with Him. es ser uno con Él. So the apostle tells us that if we want multiplied grace and peace in our lives, Así que el apóstol nos dice, si queremos múltiple gracia y paz en nuestras vidas multiplicadas, this will only come through knowing God. esto solo vendrá con el conocimiento de Dios. Now beginning in verse 3, Ahora, comenzando en el versículo 3,
Peter is going to exhort these believers about their responsibility in the Christian life. Pedro ahora va a exhortar a estos creyentes de su responsabilidad en la vida cristiana. But that's not where he starts. Pero ahí no es que él comienza. He doesn't start with a list of things that we're supposed to do. Él no comienza con una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer. He starts by encouraging us with what God has already done for us. Él comienza alentándonos con lo que ya Dios ha hecho por nosotras. Aren't you glad that my Christian life doesn't begin or depend on what I can do for God? No se sienten contentas de saber que la vida cristiana no depende de lo que yo haga o de lo que yo comience. So in verses 3 and 4, we see the resources that God has provided for every believer. Así que en los versículos 3 y 4 vemos los recursos que Dios ha provisto para todo creyente. This is God's part. Esta es la parte que Dios hace. And as I read these verses, I want you to see this key phrase. Y mientras leo estos versículos, yo quiero que ustedes vean las frases claves. It says, He has granted to us. Él dice que Él nos ha concedido. As I read these verses, look and note what God has granted to us. Miren, mientras yo voy leyendo, miren las cosas que Dios ya nos ha concedido. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. By which He has granted to us His precious and very great promises. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, So that through them a fin de que a través de ellas you may become partakers of the divine nature. ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, Having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Now, were you thinking while we were reading this? Ahora, ¿qué pensabas mientras leíamos esto? Did you notice what things God has granted to us? ¿Te das cuenta las cosas que Dios ya nos ha concedido? Look at your Bible and see if you can find at least one Mira in tu verses Biblia. 3 and 4. Mira tu Biblia, a ver si puedes encontrar por lo menos una cosa en los versículos 3 y 4. And then turn to somebody next to you and tell them what you see. What has God granted us? Entonces mira a alguien a tu lado y dile qué cosas Dios nos ha concedido. You can do that right now. Haz eso ahora mismo. Now, before we're told to do anything, Así que antes de que se nos diga cualquier cosa que tenemos que hacer, Peter reminds us of what God has done for us, Pedro nos recuerda de lo que ya Dios hizo por what nosotras, God has given to us. lo que ya Dios nos ha dado. Look at them. Mira conmigo. Verse 2 says, grace and peace have been multiplied to us. El versículo 2 dice que la gracia y la paz sean multiplicadas. Verse 3 says he has given us his divine power, El versículo 3 dice que Él nos ha dado su divino poder and he has given us all things that pertain to life and y godliness. nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. It says we've been called by his glory and virtue, Dice que hemos sido llamados por su gloria y excelencia and he has given us great and precious promises. y nos ha dado grandes y preciosas promesas. And these promises are what enable us to become partakers of his divine nature. Y estas promesas son las que nos capacitan para ser partícipes de la naturaleza divina. You want to become more like Jesus? ¿Quieres convertirte en alguien más como Jesús? ¿Quieres How ser más? many of you know you can't do that yourself? ¿Quiénes saben que no podemos hacer eso por nosotras But mismas? praise God for the promises. Pero gracias a Dios por sus promesas. They are great promises. Son grandes promesas. They are precious Son promises. preciosas In promesas. fact, the scripture says they are very great promises. De hecho, la Escritura dice que son grandes y preciosas And promesas. that's what enables us to become more like Jesus. Y eso es lo que nos permite, eso es lo que nos capacita para convertirnos en más como Jesús. And here's another thing he has done for us. Y aquí hay otra cosa que Él ha hecho por nosotras también. He has caused us to escape from the corruption that is in the world. Él ha permitido que nosotros hayamos escapado de la corrupción que hay en el mundo.
Before he saved us, Antes de salvarnos, we were corrupt through and through. estábamos corrompidas por todas partes. We had sinful desires. Teníamos deseos We wanted to pecaminosos. live for ourselves and not for God. Queríamos vivir para nosotras mismas y no para Dios. But through the grace of God, Pero a través de la gracia de Dios, we have been set free from corruption. hemos sido libertadas de esa corrupción. We've escaped from that corruption. Hemos escapado de esa corrupción. Can I hear somebody say hallelujah? Quisiera oír a alguien decir aleluya. Amen. Amén. Ladies, everything has been provided for our spiritual well-being Damas, todo ha sido provisto para nuestro bien, para la piedad y para esta vida. by his divine power and his Por promises. su divino poder y por sus promesas. So here's my question. Pero ahora tengo una pregunta para ti. If that is true, Si eso es verdad, why don't we experience the fullness of life and grace and peace that we see promised here? ¿por qué no experimentamos la plenitud de la vida, la gracia, la paz que nosotros vemos aquí? Why do we struggle? ¿Por qué tenemos tanta lucha? Why do we fail? ¿Por qué fallamos? Why do we keep sinning? ¿Por qué seguimos pecando? Why do we live with doubt and fear? ¿Por qué vivimos con dudas y temores? If all these riches are ours in Christ, Si todas estas riquezas son nuestras en Cristo, why do we live in spiritual poverty? ¿por qué vivimos en esa pobreza espiritual? I'm going to tell you why. Te voy a decir por qué. It may be because we don't know what God has done for us. Puede ser porque no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. But now that you've read this, you know. Pero ahora que leíste esto, ya tú sabes. So it may be because we don't trust what God has done for us. Pero puede ser también porque no confiamos en lo que Dios We ya ha don't hecho por trust His nosotros. promises. No confiamos en sus promesas. We don't trust His power. No confiamos en su poder. Now there could be another reason we live in spiritual poverty. Pero puede haber otra razón por la que vivimos en pobreza espiritual. Maybe it's because we don't know what God wants us to do in response to Him. Quizás es porque no conocemos lo que Dios quiere que nosotras hagamos en respuesta a lo que conocemos de Él. Or maybe we know what He wants us to do, O quizás nosotras sí sabemos lo que debemos hacer, but we're not doing it. pero no lo estamos haciendo. You see, there are some things that God will not do for us. Ustedes ven, hay algunas cosas que Dios no va a hacer por nosotras. God has given us His power and His precious promises, Dios nos ha dado su poder y sus preciosas promesas, but we also have a responsibility to respond to God. pero nosotras tenemos una responsabilidad de responder a Dios. So in verses 5 through 7, Así que en los versículos del 5 al 7 we see what we are to do in response to what God has done for us. vemos lo que nosotros tenemos que hacer como respuesta a lo que ya Dios ha hecho por nosotras. Verses 3 and 4 were God's part. Los versículos 3 y 4 eran la parte de Dios. Verses 5 through 7 are our part. Ahora los versículos del 5 al 7 son nuestra parte. The key phrase in verses 3 and 4 was, He has granted to us. La frase clave en los versículos 3 y 4 es que Él nos ha concedido. The key phrase in this next paragraph En estos próximos versículos la frase Is- clave es make every effort. haz todo esfuerzo. Or some of your translations will say, be diligent. Y algunas de las traducciones dice sé diligente. So you say, is it God or is it me who's supposed to do Y this? entonces te preguntas, pero entonces ¿es Dios o soy yo que debo hacer esto? God is faithful to do His part, Dios es fiel para hacer su parte, but He calls us to be faithful by His grace to do what He has told us to do. pero Él nos llama a ser fieles por su gracia en hacer lo que nosotras debemos hacer. And here's what He tells us to do. Y aquí está lo que Él nos dice que hagamos. For this very reason, verse 5, Por esta razón también, versículo 5, because of what God has done for you, por lo que ya Dios ha hecho por ti, because of what God has granted to you, por lo que Dios te ha concedido, make every effort to supplement your faith. pon todo esfuerzo para suplementar tu fe. Your translation may say to add to your faith. La traducción nuestra dice, añadan a su fe que con toda diligencia. What are we supposed to add to our faith? ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? He says, supplement your faith with virtue, Él and dice- virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Él dice, añadan a su fe virtud,
virtud, y a la virtud conocimiento, versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. En México ustedes tienen mucho sol, But up where it's cold and dark for much of the year, we take vitamin D supplements. pero allá donde nosotros vivimos, que está oscuro y frío y no hay mucho sol la mayor parte del They año, help. tenemos que tomar suplementos de vitamina D. They help keep us healthy. Nos ayudan a mantenernos saludables. These are 7 spiritual vitamins that you need to take. Estas son 7 vitaminas espirituales que tú necesitas tomar. If you don't take them, you're going to have a deficiency in your spiritual life. Si no las tomas, vas a tener deficiencia en tu vida espiritual. Now, we could spend the rest of the day talking just about these vitamins. Ahora pudiéramos seguir pasando el resto de la tarde hablando de estas vitaminas. I'm going to let you study those on your own. Yo voy a dejar que tú estudies estas por tu propia I want you to cuenta. get the big picture here. Pero ahora yo quiero darte la visión general. So Peter says, in light of all that God has done for you, Así que Pedro dice, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, you don't just lean back and say, oh, God, make me spiritual. no simplemente tú te recuestas y dices, ay, Dios me hizo espiritual. He says you have to be diligent. No, Él te dice, tú tienes que ser diligente. You have to make an effort. Tienes que poner esfuerzo. You have to be intentional about spiritual growth. Tienes que ser intencional acerca de tu crecimiento espiritual. You need to add these 7 qualities to your faith. Tienes que añadir estas 7 cualidades a tu fe. Now, your faith is the foundation. Ahora, tu fe es el fundamento. Well, Jesus is the foundation. O Cristo es el fundamento. But he gives you faith. Pero Él te da la fe. And faith is what will undergird the whole structure of your life. Y la fe es lo que va a sostener toda la estructura de tu vida. True faith in Christ is the starting place. La verdadera fe en Cristo es el punto de You partida. can't build a life in Christ until you have faith in Christ. No puedes construir tu vida en Cristo hasta que no tienes fe en Cristo. But your faith in Christ is just the starting place. Pero tu fe en Cristo es el punto de partida. You have to go on and build on that foundation. Tienes que seguir adelante y edificar sobre ese fundamento. Add to your faith. Añade a tu fe. Now, this is not something apart from faith, Esto no es algo aparte de la fe. but it's building on the foundation of your faith. Es construir, edificar sobre el fundamento de la fe. Listen, you can't build a house if you don't have a foundation first. Tú no puedes construir una casa si tú no tienes un fundamento. Well, you can, but your house isn't going to last. Bueno, tú pudieras, pero la casa no va a permanecer. But once you build a foundation, Pero una vez que tú pones el fundamento, it would be kind of silly not to build the house. sería tonto entonces no edificar la Oh, casa. I've got a great foundation. Oh, que mira qué bonito este fundamento. So what? ¿Para qué? You got to build the house on the foundation. Necesitas edificar la casa sobre el fundamento. And I believe that each of these qualities is built on the other, like floors of a building. Y yo creo que cada una de estas cualidades se edifica una sobre la otra como un edificio, como los pisos de un edificio. You start with the first floor, Comienzas en el primer then you piso, build the second floor, entonces construyes and el you build the segundo third floor, y el tercero and you keep adding these to your faith. y sigues añadiendo estos a tu fe. Now, Peter goes on to say in verse 8, Ahora, Pedro sigue diciendo en el versículo 8, for if these qualities are yours and are increasing, pues si estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, and let me stop there, déjenme detenerme ahí. it's not enough just to have these qualities. No es suficiente simplemente tener estas virtudes. You need to be increasing in them Deben estar abundando, every day. aumentando all the cada time. día, todo el tiempo. You need to be growing in these qualities. Debemos estar creciendo en estas virtudes. That word increasing means to abound or to overflow. Esa palabra creciendo quiere decir abundar, derramarse. Listen to me carefully. Escúchenme con You cuidado. can't just stand still spiritually. En la vida espiritual tú simplemente no estás quieto. If you're not growing, Si tú no estás creciendo, you're going to backslide. tú vas a ir hacia atrás. And you've got to make an effort to add these things to your faith. Y tú tienes que poner un esfuerzo para añadir estas cosas a tu fe. Are you progressing in these qualities? ¿Estás tú progresando en estas cualidades, en estas virtudes? Are these qualities yours? ¿Son estas cualidades tuyas? Are you abounding in them? ¿Estás abundando en ellas? In virtue, ¿En virtud? in knowledge, ¿En conocimiento? in self-control, ¿En dominio propio? in ¿En steadfastness? perseverancia? And by the way, the Word of God tells us how we get steadfastness. Y de hecho la palabra de Dios nos dice cómo conseguimos Remember my perseverancia. message yesterday? ¿Se recuerdan de mi mensaje ayer?
Steadfastness comes from trials. La perseverancia viene de las pruebas. So when you get the trials, don't whine. Entonces, cuando tengas la prueba, no te quejes. Oh, me, poor me. Ay, pobre de mí. God must hate me. Dios debe odiarme. God loves you. Dios te ama. That's why He gave you those trials. Por eso te mandó estas So you can grow in pruebas. Para que steadfastness. puedas crecer en perseverancia. How about godliness? ¿Y la piedad? Are you growing in ¿Estás godliness? creciendo en la piedad? Are you growing in brotherly affection? ¿Estás creciendo en la fraternidad, el amor a los hermanos? And by the way, it doesn't do any good to grow in brotherly affection for people outside your family De hecho, no vale de nada crecer en ese amor fraternal para las personas fuera de tu familia if you're not growing in brotherly affection for those inside your home. si no estás creciendo en ese amor fraternal para aquellos dentro de tu And familia. above all things, put on love. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor. So in verses 8 through 11, he tells us why we want to be intentional about adding these things to our faith. Y en los versículos del 8 al 11, Él nos dice, ¿por qué debemos ser intencionales en añadir estas cosas? This is our motivation. Esta es la motivación. These are the blessings and the benefits that we will experience if we are growing in these qualities. Estos son los beneficios y las bendiciones que vamos a obtener si perseveramos en estas cualidades. He also talks about the consequences we will experience if we are not cultivating these Y qualities. también habla de las consecuencias que experimentaremos si no tenemos y no estamos perseverando en estas cualidades. Read verse 8 with me. Versículo 8, léanlo ahí conmigo. For if these qualities are yours and are increasing, Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. If you are not diligently adding to your faith every day of your life, Si tú no estás diligentemente añadiendo a tu fe cada día de tu vida, you will become spiritually ineffective. vas a convertirte ineficaz en cuanto You a will tu fe. become unfruitful. No vas a llevar fruto. And then verse 9 says, whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind. Y el versículo 9 dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, Having forgotten that he was cleansed from his former sins. habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. I talk to so many people who doubt the love of God. Yo hablo con tantas personas que dudan del amor de Dios, They doubt their salvation. dudan de su salvación, They can never seem to believe that God has truly forgiven them. en realidad nunca acaban de entender y abrazar que Dios verdaderamente los ha perdonado. They can't see. No pueden verlo, They're spiritually blind. están espiritualmente ciegos, They're nearsighted. son cortos de They've vista. forgotten that God cleansed them from their past Han sins. olvidado que Dios les ha perdonado sus antiguos pasados, If you're not pecados. growing in these qualities, you're going to doubt the forgiveness and grace of God. Si tú no estás creciendo en estas virtudes, tú vas a dudar del perdón de Dios. So verse 10, Versículo 10. therefore, brothers Así que, hermanos and sisters, y hermanas, be all the more diligent to confirm your calling and election. sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. For if you practice these qualities, Porque mientras hagan estas cosas, you will never fall. nunca caerán. Is that an incredible promise or what? ¿No es eso una maravillosa promesa? If I practice these qualities, I will never fall. Si yo practico estas virtudes, nunca caeré. Turn to your neighbor and say, if you practice these qualities, you will never fall. Gira hacia la persona que está al lado tuyo y dile, si tú practicas estas virtudes, nunca caerás. Now turn to your neighbor and say, if I practice these qualities, I will never fall. Ahora dile, si yo practico estas virtudes, yo nunca caeré. Do you believe that? ¿Tú crees eso? This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. How serious are you about becoming a mature, godly woman? ¿Cuán serio es tu deseo de convertirte en una mujer madura espiritualmente? Let me tell you, you will never drift into that place. Déjame decirte que no vas a llegar ahí por casualidad.
It won't just happen. No simplemente sucedió. I would love to just put my Bible under my pillow at night when I go to sleep. Me encantaría poner mi Biblia debajo de mi almohada cuando me voy And a I wake up in the acostar morning y despertarme por la mañana and I'm godly. y decir, wow, qué piadosa amanecí. It doesn't happen that way. Pero no sucede así. It also doesn't happen by just sitting in church and listening to someone else preach the Word of God every Sunday. Tampoco sucede sentándome en la iglesia y escuchando a alguien predicar la palabra de Dios todos los domingos. Now, you ought to do that Ahora, eso tienes que hacerlo, because that's a means to help you grow in grace. porque eso es un medio que Dios ha dejado para que crezcas en gracia. But you can sit there every single week Pero te puedes sentar ahí todas las semanas and never do anything about what you hear. y nunca hacer nada con lo que escuchaste. And God's Word says if you do that, then you are deceived. Y Dios dice que si tú estás haciendo eso, estás siendo engañada. You're playing church. Tú estás jugando a la iglesia. You're pretending. Tú estás pretendiendo ser algo. Make every effort. Pon todo esfuerzo, añade esfuerzo. Be diligent. Sé diligente. I was a piano major in college. Yo hice un major en piano en la universidad They had rooms they called practice y rooms. tenían salones que se llamaban salones de práctica. They were small, Eran lugares pequeños and all they had in them was a piano. y lo único que había ahí era un piano. And I would go into those practice rooms after my classes, Y yo iba ahí luego de mis clases and I would sit and I would practice. y me sentaba y tocaba y practicaba. Hour after hour after hour. Hora tras hora tras hora. I remember one time there was this very hard part of this piece I was learning, Y yo recuerdo una vez de una pieza que estaba tocando and I think I que tenía, spent like 5 hours on 3 measures. yo estaba tocando una pieza que tenía una parte bien difícil y yo pasé como 3 horas en un solo pedacito ahí. Doing it again and again and again. Y lo hacía una vez y otra vez y otra vez. It was lonely in those practice rooms. Esos lugares de práctica son There was no solitarios. food in those practice No hay rooms. comida en esos lugares. There were no friends in those practice rooms. No había amigos en esos salones. But I had a goal. Pero yo tenía una meta. I wanted to be able to play the piano. Yo quería tocar el piano. I wanted to be able to make beautiful music. Yo quería hacer música hermosa. I wanted to develop the skill of playing beautifully. Yo quería poder desarrollar la habilidad de tocar hermosamente. So I was diligent. Había que poner diligencia. When I was a kid when I was in high school and other kids were out playing and socializing, Mientras yo estaba en la universidad o en el colegio y otros muchachos estaban socializando y disfrutando de otras cosas, I was often sitting at the piano practicing. yo estaba muchas veces sentada en mi piano tocando. You say, that sounds like such a boring life. Y eso dice, bueno, eso suena muy aburrido, tu vida muy But aburrida. it was worth it to me Pero para mí valía la pena, because I was able to do the thing I had dreamed of doing. porque yo estaba haciendo las cosas que yo soñaba con hacer. And that's a silly illustration compared to growing to be more like Jesus. Y esa es una ilustración tonta comparada con el decir que yo quiero ser más como Jesús. Listen, while other people around you are partying and playing computer games and videos, Mientras otros alrededor de ti andan en fiestas y en juegos de video, en todas esas distracciones, you're going to get your nose in God's book. tú vas a meter tu nariz en la palabra de Dios, You're going to read it. la vas a leer, You're going to study it. la vas a You're going estudiar, to memorize la it. vas a You're going to memorizar, meditate on it. vas a meditar en ella And it's going to change your life. y va a cambiar tu vida. But it's not going to just happen if you're not diligent. Pero no va a suceder simplemente si no eres diligente. Skip ahead to chapter 3 of 2 Peter, and I want you to see 2 more verses. Vamos adelante al capítulo 3 de Segunda de Pedro y quiero que vamos a ver 2 versículos más, Verse 17 and verse 18. el versículo 17 y 18. He says, "You therefore, beloved, Dice, por tanto, amados, take care, estén en guardia, beware. estén atentos. Beware that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability." Ten cuidado que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos y caigan de su firmeza. Listen, if you're not diligent Escucha, si no eres in diligente adding to your faith en añadir a tu fe
When you get home, you're going to be carried away with sin. Cuando tú llegues a tu casa, tú vas a ser arrastrada por el You're not pecado. going to be rooted in grace. No vas a estar arraigada en la You're gracia. going to lose your footing and your stability. Vas a perder tu firmeza, tu estabilidad. But here's what I want you to do. It's in verse 18. Pero aquí está lo que yo quiero que tú hagas, está en el versículo 18 del capítulo 3. Instead, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. You need to be growing today. Necesitas estar creciendo hoy. That's easy to do. We're sitting in a conference learning all these things. Pero aquí es fácil, estamos sentados en una conferencia aprendiendo todas estas cosas. But you need to be growing tomorrow. Pero necesitas crecer mañana And you need to be growing Monday y necesitas estar creciendo el and lunes Tuesday y el martes and Wednesday y el and miércoles every day for the rest of your life. y cada día por el resto de tu vida. If you are not growing, Si no estás creciendo, you're going to be carried away with error. vas a ser arrastrada por el error, You're going to become vulnerable. vas a ser vulnerable. You have to keep growing every day till you see Jesus. Necesitas seguir creciendo cada día hasta que veas a Jesús. This is a lifelong journey. Este es un viaje que dura toda la vida. You can never stop growing. No puedes parar de crecer. Everything we need for living a vital, godly Christian life Todo lo que necesitamos para vivir comes through knowing God and His Viene- Son, Jesus Christ. viene del conocimiento de Dios en su Hijo Jesucristo. Do you know God? ¿Conoces a Dios? Do you really know Him? ¿Realmente tú conoces a Dios? Are you increasing in your knowledge of God? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Is that the number one priority, the supreme goal of your life? ¿Esa es tu prioridad número uno, la meta suprema de tu vida? Knowing God is the key to grace, El conocer a Dios es la clave de la the key gracia, to peace, la clave para la paz, the key to life, la clave para la vida, the key to godliness, la clave para la the piedad, key to happiness. la clave para la It felicidad. is the key to everything that is sweet and good and beautiful and true. Es la clave para todo lo que es bueno, dulce, hermoso y verdad. One more verse. Un versículo más. Verse 11 of chapter 1. El versículo 11 del capítulo 1. This is the hope we have. Esta es la esperanza que If we are tenemos. diligent Si somos diligentes to add to our faith, con añadir a nuestra to fe, keep growing in our knowledge of de Jesus seguir Christ. creciendo en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, For in this way, pues de esta manera there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. les será concedida amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rick Hansen was a paraplegic athlete in Canada. Rick Hansen era un atleta parapléjico en Canadá. In 1985, he left Vancouver, British Columbia, En el 1985 él salió de Vancouver, de la and he went on a 2-year, 25,000-mile trip around the world y se fue en un viaje de 2 años de alrededor del mundo de 25,000 millas on his wheelchair. en su silla de ruedas. He did it to raise money for spinal cord research. Él lo hizo para levantar fondos para la investigación de la columna dorsal. It was an extremely difficult trip. Fue un viaje extremadamente difícil. He visited 34 countries on 4 continents. Visitó 34 países en 4 continentes. He faced all kinds of extreme weather, Enfrentó todo tipo de clima extremo, heat, calor, rain, lluvia, blizzards, nevadas, windstorms. tormentas. He made his way through deserts, Atravesó desiertos, through forests, por bosques, over a mountains, través de montañas, mile after mile after mile, milla tras milla tras milla, on his wheelchair. en su silla de ruedas. There was incredible exhaustion and wear and tear on his body. Él estaba exhausto, esto causó estragos en su cuerpo. Finally, 2 years after he had left, Pero finalmente, 2 años después que él salió, he returned home to Vancouver. él regresó a casa, a Vancouver. And while he was still miles outside the city, Y mientras él todavía estaba millas fuera de la ciudad,
People gathered along both sides of the highway to welcome him home. Las personas se alinearon a ambos lados de la carretera para recibirlo, para darle la bienvenida a casa. And as he got closer to the city, Y en la medida en que él se acercaba a la ciudad, the crowds grew la multitud crecía until there were thousands and thousands of people. hasta que hubo miles y miles de They were personas. cheering and applauding. Y lo ovacionaban y lo They were aplaudían. throwing flowers. Le tiraban flores. Rick wheeled his wheelchair up one final steep hill. Y Rick cogió con su silla de rueda una última colina empinada. And then he headed toward the stadium where his long journey would end. Y entonces se dirigió al estadio donde finalmente su largo viaje iba a terminar. In a book by Mark Buchanan, there's described the scene of what met him there. Y en un libro de Mark Buchanan hay una escena que se describe, And I'm reading from that book. y estoy leyendo de este libro. It says a capacity crowd of 60,000 people, Había una multitud a capacidad de 60,000 personas, national and international dignitaries, dignatarios nacionales e internacionales, rock stars and movie stars, estrellas de rock, estrellas de Television cine, crews, equipos de televisión, family and friends, familiares y amigos, those lucky enough to get tickets. aquellos que con suerte consiguieron They entradas, waited inside, esperaban dentro delirious with anticipation. con una gran anticipación. As Rick got nearer the stadium, Y a medida que Rick se acercaba al estadio, the streets grew impossibly dense with people. se hacía imposible moverse por la multitud de personas en las calles. Helicopters hovered overhead. Los helicópteros sobrevolaban, Police in cars and on motorcycles flanked his side. carros de policía y motocicletas flanqueaban a ambos lados. Other wheelchair athletes joined him, Otros atletas en sillas de ruedas se unieron a él. coming up behind like a legion of charioteers. Venían detrás de él como una legión en sus carruajes. As Rick came over the Canby Street Bridge, Mientras Rick se acercaba por esta calle, he could hear, even above the din of the crowd around him, se podía escuchar, aún por encima del ruido de la multitud a su the alrededor, roar of voices coming from inside the stadium. el rugir de las voces que venía de adentro del estadio. But not even that prepared him for what happened next. Pero aún eso no lo preparó para lo que sucedería después. Rick Hansen entered the stadium. Rick Hanson entró al estadio. He swooped through the wide lower gates Él se avanzó a través de las puertas y se deslizó. and he glided onto the stadium floor. Se deslizó hasta el centro del estadio. And 60,000 people went crazy, Y 60,000 personas enloquecieron. leaping, dancing, Saltaban, bailaban, blowing horns, sonaban bocinas, exploding with applause, aplaudían, shouts of welcome and triumph. gritos de bienvenida, de triunfo. It was a roar to deafen, Era un ruido que ensordecía to open the ears of the deaf, y abría los oídos de los to sordos, raise the dead. levantaba a los muertos. And every time it seemed about to taper off, Y cada vez que parecía que iba disminuyendo, a fresh wind caught it un viento fresco volvía y lo and carried it levantaba. higher, louder, brighter, Y- fuller. y lo levantaba y lo hacía más fuerte, más brillante. Such a great cloud of witnesses. Una gran nube de testigos. That's what the scripture tells us awaits us. Eso es lo que la Escritura dice que nos espera. We read in Hebrews 11 about those great people of faith who went before us. Leemos en Hebreos 11 de esa gran línea de hombres de fe que vinieron antes que nosotros. They were diligent. Fueron diligentes, They were faithful. fueron fieles, They went through hard places. fueron a través de lugares difíciles, But they've made it home. pero llegaron a casa. And now we're on a journey. Y ahora nosotros estamos en el viaje. Some of you are going back into very hard places. Algunas de ustedes van a llegar a situaciones muy duras y difíciles. You feel like that man in his wheelchair going over mountains. Piensen en este hombre con su silla de rueda atravesando montañas. I don't know if I can make it one more day. Yo no sé si yo pueda lograrlo un día más. I don't know if I can make it one more hour. Yo no sé si pueda lograrlo una hora más. Keep your eyes on Jesus. Pon los ojos en Cristo. He's at the finish line, Él está en la meta final. and He's waiting for us Él in está heaven. esperando por nosotros en el cielo.
if you're growing in grace and the knowledge of Jesus, Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de if Cristo. you are adding to your Si faith, estás añadiendo a tu fe, if you are rooted deeply in Him, si estás arraigada firmemente en Él, in this way, de esta manera, there will be richly provided for you va a ser provisto para ti ricamente and for me y para mí an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Amplia- Savior, Jesus amplia- Christ. amplia entrada al reino de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Amén. Pray with me if you would. Oren conmigo, por favor. Oh, Father, Oh Padre, we could never thank you enough for all that you have done for us. nunca podré agradecer suficiente por todo lo que tú has hecho por For nosotros, all that you have given us in por Christ, todo lo que tú nos has dado en Cristo, for your divine power por tu divino poder and your very great y promises. tus grandes promesas. And oh Lord, we need you to make us faithful in doing our part. Oh Señor, te necesitamos para poder hacer nuestra parte. I de pray tu that you would amor. encourage every woman on those hard days Que tú alientes, Señor, oro que tú alientes a cada mujer en and in esos those días difficult difíciles stretches that lie ahead. y en esas cosas difíciles, situaciones difíciles que vienen por delante. Some are going home to an unbelieving husband, Algunas regresan a sus hogares a un esposo to inconverso, prodigal children, a hijos pródigos, to the temptation that has had such a grip on them for so many years. a las tentaciones que las han tenido atrapadas por tantos años And they will feel alone, y se van a sentir solas, but they will not be alone. pero no están solas, For you have promised to be with us. porque tú has prometido estar con nosotros. And Father, keep them mindful of the hope that lies ahead of us. Padre, manténlas conscientes de la esperanza que hay delante de nosotros, Thinking of that day when we will enter into the presence of Christ. pensando en ese día cuando entremos a la presencia de Cristo And that great multitude who have gone before us y esa gran multitud que ha ido antes que nosotros will be there to cheer and to welcome us home. va a estar ahí para animarnos y para darnos la bienvenida en casa. May not one in this place fall in their walk. Que ninguna, Señor, que esté en este lugar caiga de su caminar contigo. Or if these qualities are in you and increasing, Porque si estas virtudes están en nosotros y están aumentando, you will never fall. nunca caeremos. And now to him who is able to keep you from stumbling, Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, he is able to keep you rooted es capaz de mantenerte arraigada and to present you blameless y presentarte sin mancha before the presence of his glory en presencia de su gloria, with great joy. con gran alegría, To the only God our Savior, al único Dios y Salvador, through Jesus Christ our Lord, por medio de Jesucristo nuestro Señor, be glory, sea gloria, majesty, majestad, dominion, dominio and y authority autoridad before all time, antes de todo tiempo and now and forever. y ahora y por todos los siglos. Amen. Amén. Amen.